Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te escucha. ¿Quiénes y cómo arruinaron el sistema eléctrico? Sí, Yo tengo una... una idea, yo recuerdo aquí en la avenida Eduardo Roberto Ponce, venía, yo con regularidad veía la brigada de la autoridad que venían a dar mantenimiento, a cortar ramas, y eso ocurría varias veces al año. Y de hace unos años para acá, antes de que llegara Luma, se dejó de ver. Sí, sí, efectivamente, Alfonso, es importante dar un contexto a por qué tenemos el peor sistema eléctrico del hemisferio, y eso se corrobora cada vez que se someten las estadísticas de Luma al negociado de energía, en donde no pueden mentir porque esos números surgen de los informes computadorizados del propio sistema. Y hay que hacer un poquito de contexto. Sabes que luego de la Segunda Guerra Mundial comenzó esto que se conoce históricamente como la Escuela de Chicago, que es una respuesta a las políticas económicas de Keynes, que es quien le dijo a Roosevelt: mira, tienes que intervenir en la economía para que los excesos del capitalismo no te vuelvan a meter en recesiones y en depresiones, que la de recesión y depresión de los años 20 y 30 fue terrible y sacudió y casi destruye el capitalismo. Y Keynes dice: el gobierno tiene que meterse, ¿no? Después de la guerra del 45, en los años 50 surge la Escuela de Chicago, estos jóvenes economistas que dicen: no, todo lo contrario, hay que enfatizar las cuestiones monetarias, y fueron los que dieron paso al neoliberalismo, que es esta doctrina que evolucionada del capitalismo, de una rapacidad increíble, en donde quieren aprovecharse de todos los recursos del planeta y robárselos a los países, y particularmente robarle los recursos al gobierno. Como con Roosevelt creció el gobierno y se crearon tantas empresas, el gobierno compró tierras, compró empresas privadas, nacionalizó. Pues ellos responden a eso diciendo: no, todo lo contrario, hay que tener la mayor libertad posible, hay que desregular, hay que quitar todas las barreras para que las empresas crezcan, y hay que arrebatarle las empresas públicas a los gobiernos. Y ahí surge pues entonces toda esta teoría de que lo público es malo, lo público es ineficiente, demonizando a los trabajadores del sector público para luego justificar el que se privaticen los servicios esenciales públicos, ¿verdad? Y ahí vemos lo que tú nos estás contando, como parte de esta demonización fue el abandonar el mantenimiento del sistema eléctrico para que cada vez el sistema eléctrico estuviera más malo y generara incomodidad en el pueblo, y luego el pueblo aceptara que se privatizara, porque paralelamente a eso están diciendo: lo privado es mejor, lo privado es eficiente, las reglas del mercado hacen que las compañías sean lo más eficientes posible, y eventualmente pues llega a la privatización. ¿Cómo llega este neoliberalismo y la privatización a Puerto Rico? Pues tú y yo leímos el libro de Perkins, ¿verdad? Las memorias de un asesino económico, an economic hitman. Lo hemos discutido aquí hace unos años, en donde van estas personas a visitar los diferentes países, a hacerle ofertas de privatizaciones y de adquisición y negocios de recursos naturales, de quitarle las riquezas naturales a los países, prometiendo préstamos, prometiendo ayudas económicas, ventajas tarifarias, etcétera, hasta que finalmente penetran las economías de los países. En América Latina esto fue terrible durante las décadas posteriores a los años 70, y Perkins escribe un libro para explicar cómo él hizo todo este proceso y la injusticia y el robo que representó estas gestiones neoliberales. Aquí llegaron igual, aquí llegaron a prometer, a promover. Recordarás que aquí se privatizó la autoridad telefónica, ¿verdad? La Telefónica de Puerto Rico. Aquí hubo 2 intentos de privatización de acueductos y alcantarillado que fracasaron. Y tú me dirás: mira, estamos mejor ahora con la privatización de la telefónica. Yo entiendo que no. Puerto Rico está estancado en procesos de telecomunicaciones y de internet aquí en Puerto Rico.
Y esto hizo que también pusiera los ojos en la Autoridad de Energía Eléctrica. Cuando refresco estos recuerdos de ese libro de Perkins, me acuerdo de las fotografías de Epstein en Fortaleza con Aníbal Acevedo Vilá. Y no lo digo por cosas que sean morales, lo digo porque ese era el modus operandi. Aquí los recibían con las puertas abiertas, venían esos economic hitmans prometiendo villas y castillas, y entonces se le abrían las puertas. El último episodio de eso es lo de la ley 2022, que ahora es la ley 60, donde le entregan todo sin pagar contribuciones, sin tener que cumplir con los requisitos de la ley, etcétera. Y eso es un proceso de sustitución y desplazamiento por parte de esas fuerzas del neoliberalismo. Pues ellos se apropiaron con los cómplices locales, porque esto viene con la complicidad de los políticos locales, que no son otra cosa que los PNP y los populares que estuvieron en el gobierno a partir de las décadas del 2000, ¿verdad? Que empezaron a hablar mal de la autoridad, de sus obreros, a demonizarlos, y eventualmente quebraron la autoridad. Y como ya estaba tan deteriorada, cuando vinieron los huracanes Irma y María, se la llevaron enredada, y hemos tenido, ¿verdad?, ya las consecuencias que todos los radioescuchas conocen. Pero la privatización que viene con ese régimen del neoliberalismo, pues no es para ayudar al pueblo ni para mejorar el sistema eléctrico. La privatización es exclusivamente para enriquecerse. Y te envié una carta que es una ponencia que hace el zar de energía, Josué Colón, que sería bueno que la leyeras. Te la envié esta mañana, ¿verdad? No pretendo que la tengas ya leída, porque es larga. Pero me llamó la atención que el membrete dice zar de energía. Sí, no, él se puso ese título y él anda con un jacket por ahí que dice zar de energía, sin duda. Es parte de las manifestaciones del poder que él alega que tiene. Y quiero que la leas con calma luego y la podrás comentar en otro momento. Pero ahí hay un catálogo de todas las cosas terribles que está haciendo Luma con el sistema eléctrico, los incumplimientos crasos que está haciendo Luma con el sistema eléctrico, que complementan lo que ya nos dice Luis Raúl Torres, el ex representante independiente, que escribió un libro recientemente que tuve la oportunidad de presentar, en donde él hace recuento de cómo ocurrió esa privatización y cómo se hizo para dilapidar el presupuesto. Y la carta de José Colón, del zar, pues hace una referencia a cantidades estratosféricas de dinero que se le han pagado a Luma Energy por encima de lo presupuestado. O sea, tú tienes un contrato, tú tienes una normativa de presupuesto, tú tienes un negociado regulador, y como quiera, para que Luma haga el trabajo más mediocre del hemisferio, pues tú tienes que pagarle $900 millones adicionales. O sea, es un desastre, se lo han robado todo, porque uno piensa, ¿verdad?, que como te lo vendieron cuando se firmó el contrato. No, aquí el honorario es fijo. Son 115 millones, etcétera, y ya va por 135 millones, casi para 140 millones. Y ese honorario no se pagaba antes. Eso se financia con la tarifa, eso nos cuesta a nosotros. Entonces, ¿cómo tú puedes decir que el sistema eléctrico es más eficiente cuando tú tienes una compañía que por encima del presupuesto te recibe los honorarios, 135, 140 millones, y además de eso te gasta 900 millones por encima del presupuesto? Y eso es parte de la dinámica de la privatización. Las compañías privadas no vienen aquí para servir, porque no tienen ninguna responsabilidad política con el pueblo. Cuando estaba la Autoridad de Energía Eléctrica y había un problema con un poste y no se respondía a tiempo, ¿qué hacía la gente? Llamaba al representante del distrito, o llamaba al senador, o a la oficina que tenía ese representante o senador ahí, y se movía la cosa, porque hay una responsabilidad política por el servicio eléctrico. Pero eso ya no existe, porque eso permite al gobierno, a los políticos del gobierno colonial, separarse. No, es que eso es Luma. Eso tiene que ir al negociado, eso no tiene que ver ya con nosotros. Entonces el servicio puede ser cada vez peor, y ese político pues no le importa, ¿verdad? La cosa ha hecho crisis y se ha convertido esto en un tema importantísimo político, porque el servicio es tan malo que no hay quien lo aguante.
y eso está ocasionando problemas reales de vida a la gente que no tiene dinero para pagar el servicio eléctrico. Así que vemos el contexto, ¿no? Hay un contexto bien importante que no podemos olvidar, que es el contexto económico y político. Después del 45, particularmente a partir de los 70, se entroniza esta visión de dilapidar los bienes públicos, de demonizar lo público, y pues aquí se manifestó con esos ataques a Lautier, que los medios de comunicación corporativos, Alfonso, han sido cómplices de todo eso, y cuando se quejan, cuando se les va la luz, cuando tienen problemas económicos porque tienen que correr con planta, pues yo quiero que se den cuenta, ¿verdad? Si no lo saben, que es culpa de ellos también, porque ellos participaron en esa campaña de demonizar lo público, y en vez de proponer y fomentar y divulgar las soluciones que se plantearon, todo el tiempo se estuvieron planteando soluciones a los problemas que tiene la autoridad. Pues no, ellos adoptaron la narrativa totalmente contraria, como han hecho con las narrativas en contra de los sectores que plantean propuestas nuevas, ¿verdad? En Puerto Rico para mejorar el sistema eléctrico. Los demonizan y dicen que están acostados en la misma cama con Maduro, que son comunistas, que son socialistas, que son de izquierda, y defienden de esa manera los sectores que impulsan el gas natural, la privatización, la rapiña sobre nuestros bienes públicos y las políticas de Donald Trump. Entonces, cuando ellos te hablan de democracia, y tú dices, pero ¿qué democracia si ustedes lo que hacen es fomentar todas estas políticas antidemocráticas y en contra del pueblo? Así que es todo un andamiaje, Alfonso, que se facilitó por la clase política de Puerto Rico, y eventualmente, Alfonso, el sistema está arruinado. Y cuando quiero usar esa palabra, la uso deliberadamente. Es una ruina en términos de mantenimiento, en términos de infraestructura, en términos de capacidad de generación, en términos de la fragilidad del sistema, y está arruinado económicamente, porque el déficit que existe en las finanzas de Luma es porque Luma no hace las gestiones de cobro de FEMA, y eso está documentado en la carta, ¿verdad? Como ellos de 3.000 millones que se supone que hubieran recobrado, han recobrado solamente 500 millones, y eso crea un déficit porque PREPA, la autoridad, tiene que poner los chavos primero para hacer el proyecto y luego pide reembolso. Si tú haces el proyecto con los chavos de PREPA y luego no pides el reembolso, pues quiebras a la autoridad otra vez, y eso es lo que yo he dicho siempre, que es una quiebra dentro de la quiebra. Porque he escuchado, me corrige, que quien tiene que hacer la reclamación a FEMA es el gobierno, no Luma. ¿Eso es correcto? No. Aquí hay una responsabilidad compartida. Aquí hay unos proyectos que hace la autoridad y ellos hacen el reembolso. De hecho, en la carta compara todo lo que ha logrado la autoridad en reembolso, que creo que está por 1.000 millones de reembolso, el doble de Luma, con mucho menos personal. Y los proyectos que hace Luma tiene que hacer las gestiones. Claro, el dueño de la infraestructura es la Autoridad de Energía Eléctrica, pero quien por contrato tiene que hacer la diligencia es Luma, y ellos han hecho parte de la diligencia. Lo que pasa es que han recobrado una ínfima parte de lo que se supone que recobren, porque después que ellos se roban los chavos en el proyecto, Alfonso, porque ellos le adjudican el proyecto a la matriz o a una afiliada o a un amigo o un pariente, le adjudican el proyecto se hace. Después que el proyecto se hace y ellos se repartieron el overhead y profit, ya se acabó el problema. Ya no les importa recobrar. Y entonces lo que dicen es que tú no me has pagado, tú no tienes el dinero suficiente en las cuentas, pero si es que tú no estás haciendo lo que tienes que hacer. Y eso está detallado en esa carta, y yo invito a que se lea esa carta. Eso es una ponencia que se sometió ante la Comisión de Energía sobre el estatus del sistema eléctrico y sobre las reclamaciones que hay contra Luma Energy, que los PNP son cómplices de eso, ¿verdad? Bajo ellos es que se firmó ese contrato, que lo firmó Wanda Vázquez, a pesar de que se le explicó que era un contrato leonino. Yo me reuní con ella, ¿verdad?, representando a mis clientes, y se le explicó detalladamente, y ella dijo, así lo voy a pensar, y lo firmó al otro día o en 2 días después. Y eso, pues, ahora vienen los PNP a hacer vistas públicas, a decir, el sistema está bien malo, y ellos fueron los culpables de todo esto cuando se les advirtió.
Y si el sistema es una ruina y está arruinado económicamente, Alfonso, pues mira, tú tienes que pensar cómo tú rompes este círculo de poder, esta actitud de entrega, que es la que ha habido, ¿verdad? Porque también es un problema colonial de entrega, un problema colonial de junta de control fiscal, que también actúa bajo el neoliberalismo, porque el título 7 establece que las reformas que ponga la Junta tienen que ser reformas fiscales que abonen al libre flujo de capitales entre Puerto Rico y Estados Unidos. Esa es una definición clásica de lo que es el neoliberalismo, la extracción, porque si tú en esa definición tú enmarcas que somos una colonia y las colonias están para la extracción de capital por parte de los imperios, pues tú te das cuenta de que a qué vino la Junta aquí. Y tú te das cuenta de que toda esta cadena de eventos, los hitmans, los que los recibieron en la fortaleza, los que le hicieron las leyes para que tuvieran todas estas ventajas y privilegios, los que se apropiaron del discurso neoliberal de que lo privado es mejor que lo público, que los obreros son un problema, que los convenios colectivos son un problema, que la privatización es más eficiente. Todos los de la prensa que repitieron eso, que criticaron, demonizaron, insultaron a los trabajadores y a todos los que defendían el sistema público, y los que luego propusieron las leyes para la privatización, los que aprobaron los contratos, los que decían que eran reguladores y que eran realmente proponentes de esos contratos, todos son los culpables de que tengamos un sistema eléctrico totalmente arruinado. Y Alfonso, te doy una primicia. La semana pasada, el 24 me parece, el anterior, había en el caso de energía, de la tarifa, en el negociado de energía, había que someter los alegatos para sustentar el presupuesto. Pues el UMA sometió su alegato, Genera sometió su alegato. En el alegato del UMA se supone que esté incluido todo el mundo, ¿verdad? Pero no está necesariamente sustentado lo que cada uno pide. Y ahí se pide de hasta 12 centavos por kilovatio hora adicionales, lo que va a poner la tarifa por encima de los 35 centavos por kilovatio hora, lo cual a nuestro juicio es insostenible en este país, ¿verdad? A base de la situación económica, de la crisis, del 60% de niños pobres que hay aquí, del 50% de familias pobres que hay en Puerto Rico, subir 12 centavos más por kilovatio hora la tarifa, pues es realmente terrible. Y eso es porque el UMA pues quiere pagar los salarios más altos, porque quiere obviamente tener las prebendas, los privilegios, los beneficios, los carros, los hoteles, los viajes, a la mayor conveniencia de su plantilla ejecutiva. Eso aumenta por todos lados los costos. Y eso pues eventualmente se va a resolver en abril para que entre en vigor el 1 de julio. Pero el misterio aquí, ¿verdad? Y lo que es realmente una primicia es que la Autoridad de Energía Eléctrica no sometió su alegato. Y es realmente un misterio porque se supone que ellos sustenten los dineros necesarios para que la autoridad, que es el holding company, ¿verdad?, la dueña de todo esto, pueda cumplir con sus responsabilidades ambientales, económicas, el manejo de las redes hidroeléctricas, ¿verdad?, del sistema hidroeléctrico, de los canales. Y eso es súper sospechoso y pone en juego alrededor de $40 millones para el funcionamiento de la autoridad. Porque aquí tenemos Luma, Genera y la autoridad peleándose por el mismo pote. Y el no haber sometido su alegato es realmente preocupante. Así que es parte tal vez del deterioro que sigue ocurriendo en nuestro sistema eléctrico, las alegaciones que han hecho los abogados de la autoridad es que no tienen suficientes recursos para poder cumplir con sus responsabilidades operacionales y para poder cumplir con las responsabilidades legales que tienen. Y en este proceso la representación legal de la autoridad pidió una prórroga para someter el alegato y dijo que
necesitaba la prórroga de par de días para poder cumplir con las responsabilidades debido a la falta de recursos y no radicó. Así que, ¿cuál es la consecuencia de eso? ¿Qué va a ser el negociado? Yo no me atrevo a anticiparlo ahora, pero no creo que va a ser positivo para el país lo que ha pasado ahí. Y todo esto te dice, Alfonso, que la cosa se sigue empeorando, que el servicio va a ser más costoso sin que esto implique una mejora de la calidad del servicio y que obviamente lo que has visto en cuanto a los pleitos y todas las cosas que se han hecho para anular ese contrato, pues no van a resolver nada si no hay un rechazo total de la privatización y una vuelta al sistema público, un sistema público autónomo, despolitizado, profesional y democrático, como se ha escrito ya en proyectos que ha presentado el Partido Independentista Puertorriqueño, y que para librarnos obviamente de esta amenaza constante del neoliberalismo, pues la soberanía del país es indispensable para tener nosotros una soberanía energética. Lo que ha ido pasando constantemente es el deterioro creciente hasta de las expectativas, porque hasta las metas de energía renovable para movernos a energía renovable a un 100%, ya eso lo echaron al zafacón. Y de la misma manera quieren ponerle costos adicionales a la energía renovable, ¿verdad? La del sol, mediante el retiro de los incentivos. Y todo eso es para destruir ese sector y para que el gas natural y para que los sectores de combustibles fósiles tengan más negocio aquí en Puerto Rico. Así que sin la soberanía nacional, política, Alfonso, no tendremos soberanía energética y estaremos vapuleados todo el tiempo por esos intereses. Bueno, y ahora se está hablando de la eléctrica de República Dominicana. Sí, pero es que eso va a costar mucho más porque tienes la producción, la generación de energía y tienes el peaje que te va a costar el cable. Entonces, eso no es para aliviar la situación energética de Puerto Rico, eso es para darle un negocio a alguien allá que también tenga algunos intereses económicos, ¿verdad? Apoyados por los colmillús del neoliberalismo. O sea que eso no es una solución real. La solución real es utilizar los recursos del Estado, devolver la generación a la Autoridad de Energía Eléctrica. La Autoridad de Energía Eléctrica, y José Colón lo dice en cada esquina que va, le entregó el mejor sistema de generación que se había tenido desde los huracanes a Genera, y Genera lo destruyó y perdió la generación en muchas de las plantas y la cantidad de generación actualmente está súper finita. Así que eso es otro negocio neoliberal lo que quieren montar. Y crear más dependencia. Claro, imagínate, entonces si allá en la República Dominicana el sistema eléctrico colapsa, pues nos quedamos sin energía aquí. Y no programamos para nosotros tener la soberanía, que es importantísima la palabra, la soberanía energética. Es para que nosotros podamos tener control sobre el sistema que nutre nuestra economía y que satisface las necesidades de vida. Pero mientras estemos así, con compañías privadas que lo único que miran es a la ganancia, mientras estemos pensando en otras vertientes y otras nuevas categorías de privatización, como sería ese cable, pues no vamos a sacar los pies del plato. Y como te dice, traer energía de República Dominicana, ese cable va a pasar por los lugares más profundos del planeta. O sea, eso no va a ocurrir la semana que viene, ni el año que viene, ni aquí 2 años. No, eso es un proyecto bien costoso, súper costoso. Y ese costo hay que recuperarlo con el contrato, con el costo que va a tomar que esa energía pase por el cable. Y eso va a ser a cargo de los puertorriqueños que lo pagan con la tarifa, que lo pagarán con la tarifa. O sea que quizás producir electricidad en la República Dominicana pudiera en teoría ser más barato que en Puerto Rico, pero vamos a estar los primeros años, vamos a estar pagando solamente el costo del cable. Bueno, los primeros años no, eso es a 30, 40 o 50 años. Esas inversiones no se amortizan en poco tiempo. Eso es a 30, eso es como el puente, eso es como toda la cosa que sea el aeropuerto, todo lo que se ha hecho aquí a largo plazo. Eso para amortizarlo toma mucho tiempo. La verdad es que no sacamos los pies del plato.
No, y todo se retrotrae a lo que hemos hablado, de que es indispensable la soberanía del país para poder librarnos de todas estas pues raleas que lo que buscan es sacarle el vivir al pueblo de Puerto Rico. ¿Quién está aquí en Puerto Rico? ¿Quién está detrás del cable? Pues eso no lo sé, Alfonso, no sé detalles del cable, no sé. Pero bueno, hay vistas públicas esta semana para ver el aumento. Es un show. Sí, hay la oportunidad, yo no diría que la gente no vaya. Yo creo que ahí hay que presentar el lado humano del costo de energía eléctrica. La gente que no puede pagar, la gente que deja de comer, la gente que no compra los medicamentos, la gente que tiene personas enfermas. Deben ir y explicarle a los comisionados lo que están viviendo por el costo de la vida y por qué esto no se puede aumentar más. Y las consecuencias también que eso trae para los comercios y negocios, para las industrias, que van a tener que tomar medidas dramáticas y van a tener que despedir personal, etcétera. Así que esto afecta a todos y todas. Ahora, desafortunadamente, la gente que más afecta son los que menos pueden ir. Sí, esa es la situación, la limitación de recursos de las personas, ¿verdad?, que están bajo los niveles de pobreza y que sufren el embate de los aumentos de energía eléctrica, pues también tienen las limitaciones para ir a ese tipo de actividad donde puedan expresarse, pero hay mucha gente que está pendiente a esto, ¿no? Y que hay organizaciones que representan comunidades que podrían traer personas que están en esa situación. Eso ocurrió cuando el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, que colapsó en el 2024, ahí hubo gente que compareció, alrededor de 15 personas comparecieron ante la jueza Taylor Swain a explicarle por qué el costo de la energía iba a destruir la economía, la academia, la seguridad de las personas, la salud, etcétera. Licenciado, muchísimas gracias. Que tenga un bonito día. Cómo no, Alfonso, que pase buen día.